en C9N con un invitado muy especial. Exactamente, tiempo de saludar a Gustavo Leite, quien ya está en plena campaña, recta final ya también de cara a las internas. Gustavo, qué gusto recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, noche a la audiencia, a ustedes. No, el gusto es mío y gracias por invitarme. Yo soy de la casa, entonces tengo alguna ventajita aquí. La verdad que sí, realmente. Bueno, ¿cómo va toda la tarea, todo el trabajo realmente de esta campaña rumbo al objetivo que tenés? Me parece que hoy, un mes antes de las internas, te diría que la conclusión es que la ciudadanía pide a gritos una nueva gestión política. La propuesta mía de cortar gastos superfluos y asegurar alimentación escolar para todos los niños pobres de Paraguay a precio justo, remedios para todos los pobres y toda la gente que necesita realmente en Paraguay, en todos los hospitales públicos, y a partir de ahí construir el presupuesto, 99,9% de aprobación. O sea que la gente está esperando a gritos nuevo liderazgo, nueva gestión política y tal vez nueva figura, entonces yo también me anoto para eso. Y cortar gastos superfluos, ¿cómo hacemos? Porque la mayoría de ellos beneficia justamente a los votantes. No, estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los gastos superfluos? Los gastos superfluos son, por ejemplo, los gastos de vigilancia privada cuando tenemos una policía nacional. Ajá. Los gastos superfluos son, por ejemplo, los gastos de papelería cuando tenemos una ley de papel cero en la administración pública. Los gastos superfluos son los viáticos y viajes que durante la pandemia no se usó nada y no pasó absolutamente nada. 500 millones de dólares de gastos superfluos. Acabo de poner en el aire un documental, está en mis redes, de 4 capítulos sobre cómo Naranjal, un municipio de Paraguay, alimenta a sus niños a 6.800 guaraníes por niño por día, pasó de 2 escuelas a 6. Si nosotros bajáramos el promedio de 15, 16.000 guaraníes por plato a 6.800, con un poquitito más de plata de los gastos superfluos, todos los niños pobres de Paraguay van a comer bien en la escuela. Ese tipo de cosas hace falta en el Paraguay. Tenemos que sacudirnos de un Estado modelo 1950 y de una gestión política donde los políticos salen ricos y la gente está más pobre. Gustavo, ¿cómo se hace realmente en esto que es tan difícil aparentemente de elaborar? Porque se están creando 1.300 nuevos cargos públicos. Es una situación que evidentemente no la podemos sostener como contribuyentes. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que tenemos que movilizar a los contribuyentes. Así como los amigos camioneros o no amigos camioneros vienen a Asunción, los contribuyentes tienen que conectarse con Gustavo Leite cuando esté en el Senado. Vamos a crear un club de 1 millón de contribuyentes y nos vamos a manifestar. Sí. Entonces, cuando yo me vaya al Parlamento y le diga a la gente, señor, el presupuesto se tiene que hacer de esta manera ahora porque 1 millón de paraguayos queremos eso, vamos a tener más fuerza. Los contribuyentes estuvimos hasta esta legislatura en la que voy a representarles yo, absolutamente fuera de representación. Nadie nos representa, nadie cuida nuestra plata. O sea, ¿Te asustaste? No, en el sentido que me encanta la propuesta, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la crítica o nos quedamos en el cuestionamiento, pero detrás del teclado, ¿verdad? Y exigir lo que nos parece justo no tiene el acompañamiento de los políticos. Por eso me llama la atención cuando usted dice, ¿nos representan o no los políticos en ese sentido? Lo que la ciudadanía necesita, ¿qué tanto se refleja en el accionar del parlamentario? Y cuando usted plantea trabajar en conjunto, unámonos a través de por lo menos una aplicación de teléfono, estamos hablando de gobernar de manera mucho más coordinada y participativa. Estamos hablando de gobernar realmente para lo que la gente necesita, porque vos te vas y vas a ver que los 45 de mi lista, más los 45 de la otra lista, más los 45 de todas las listas van a prometer mejor educación, mejor salud y mejor gasto público. Cuando le preguntas cómo, yo trato de ir al caracú del tema. El caracú del tema es ir a plantear algo absolutamente innovador, algo absolutamente nuevo, algo totalmente necesario con un método absolutamente necesario. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, cada vez los políticos van a ser más ricos y la gente pobre cada vez va a ser más pobre. Y Gustavo, si tuvieras que elegir un eje de tu gestión, ¿cuál sería? El eje de mi gestión es cortar lo superfluo y revertir en gasto real de necesidad para la gente. En todas mis encuestas que yo hago en los conversatorios, ¿vos para qué pagás impuestos? Le digo, y la verdad que pago pues no tengo opción. Y después te dice, y yo estoy de acuerdo contigo, yo quiero que la plata que yo pago se traduzca en remedio para ñañecas,
Cuando le duele su cabeza, pues le subió la presión y no hay. Y quiero que se traduzca en alimentación escolar para los niños pobres, porque eso dinamiza la agricultura familiar, porque eso deja al niño en la escuela y porque eso le alivia el bolsillo al papá. Pero yo tengo N propuestas más, pero creo que ahora es liberar las fuerzas de la economía, tenemos que crecer económicamente y tenemos que atender vigorosamente a los más necesitados sin que eso se convierta en un nuevo gasto. Tenemos que cortar lo que no se usa, pues ya no hay más de dónde sacar la plata. Lastimosamente en estos últimos 4 años no hemos crecido económicamente. Y muy pocos empleos nuevos hemos generado. 400.000 compatriotas perdieron empleo en los últimos 4 años. Es una cifra muy grande realmente. El paraguayo quiere que se les cuide el bolsillo. Palabras más, palabras menos. Yo tengo un hashtag que es hagamos valer tus impuestos. Sí. Y mi segundo hashtag es reordenamiento del gasto público. Porque ahí está el caracú. El caracú está en el presupuesto. Lo que se decide en el presupuesto ya no se puede modificar por un año. Claro. Entonces esa es la ley fundamental y esa es donde yo me voy a abocar. Pero después hay N reformas que van a necesitar. No solamente la propuesta de ley innovador, medio loco, como dicen algunos, es... Tenemos un Estado 1950. Si nosotros nos subimos todos acá, un bus 1950 y queremos llegar a Buenos Aires, el bus se va a componer en clorinda más o menos. El desafío es que el bus siga funcionando mientras vamos reformando para que ese bus sea un bus modelo 2040. Tenemos que pasar a la vanguardia y eso solamente se va a hacer con una economía que funcione. Condición sine qua non, economía que funciona, trabajar en que el empresariado vuelva a tener interés en invertir, porque no se puede crear empleo si no hay inversión y no va a haber inversión si no hay credibilidad política. ¿Y se puede cambiar el presupuesto destinado a educación? ¿De dónde podríamos sacar más plata? Porque al fin y al cabo, ese es el futuro. El cálculo que tenemos algunos amigos es que la aduana se está quedando hoy en su esquema raro con entre 400 y 500 millones de dólares, la mitad del presupuesto de educación. Y tenemos unas cositas para ajustar. Si vos catás 500 millones de dólares que se gastan mal, más los 500 de aquí, ya tenés 1.000 millones, ya no te des déficit. Pasar mucho de la obra pública al sector privado, la prueba la tenemos hoy, llegamos a Ciudad del Este en 4 horas y media en una ruta hermosa. Y bueno, y nadie robó la ruta, porque no se puede robar una ruta. Entonces, son ciertas cosas que tenemos que dejar de ver como veíamos antes. Y sí ponerle foco. Necesitamos una nueva educación sin ideología. Necesitamos un nuevo sistema de salud y un nuevo IPS. El IPS está quebrado en su fondo de salud. Y necesitamos una nueva forma de gestionar la infraestructura, incluido la transmisión y la distribución de energía eléctrica. Gustavo, el tiempo de agradecer tu presencia aquí. Recordarle por último a la gente el número de lista, ¿te parece? Soy de la lista 2, el Movimiento Honor Colorado, opción 45, precepto bíblico, los últimos seremos los primeros. Gracias. Un gusto volver a estar con ustedes y con la teleaudiencia. Muchísimas gracias, Gustavo Leite, con nosotros aquí en